Agustín, que el por qué de las preguntas clásicas del policial era mucho más importante como pregunta, o tan importante en todo caso como el qué y el quién. El móvil, digamos, inentendible si uno no lee la trama. ¿Hay algo de eso para vos, Agustín? No, sí, seguro. Algo de eso hay. Para mí el porqué es una de las grandes preguntas del policial, y un policial que no se preocupa por el porqué, o sea, por la motivación detrás del crimen, difícilmente sea un buen policial. Hace poquito estaba leyendo unas, que habíamos conversado, estas reglas, hay unas reglas que Borges da sobre cómo construir un buen policial, y la mayoría de las reglas son muy sensatas, es Borges. Es difícil que no fuera sensato, pero hay una puntual que a mí no me cierra, y lo charlábamos, pensamos que esta puntualmente yo la discutiría, que era la primacía del cómo sobre el quién. Borges dice, no es tan importante quién, qué apellido cometió el crimen, lo importante es cómo, el mecanismo. Yo no estoy convencido. Para mí lo que hace un buen policial, son muchas cosas seguramente, pero tiene que tener una historia humana detrás, tiene que tener una motivación que uno la pueda comprender. Siempre me acuerdo también, lo charlamos en algún momento, cuando leí Estudio en Escarlata, de Conan Doyle, no sé si alguien leyó. Conan Doyle hace una cosa maravillosa. Durante la primera mitad del libro te construye el enigma y su solución. Cuando llegás a la mitad, parece que ya está todo cerrado, ya sabe todo lo que va a suceder y cómo sucedió todo, pero él hace una pausa, detiene la trama y se va 20 años atrás a contarte la historia del crimen. Y la otra mitad del libro es la historia de por qué quien mató. Eso me pareció fantástico, esa atención a los motivos del crimen. Entonces sí, sin lugar a dudas, el por qué me parece una pregunta central. Pensaba en los personajes de la novela. Me interesó de esos personajes que no pude amar a ninguno. A veces uno ama a un malo. No sé si vieron Better Call Saul, la serie. Uno lo termina amando y es polémico amar a Saul. En Los Incidentes no pude amar a ninguno y me interesaron muchísimo todos. ¿Soy yo? No lo sé. Sí, es un conjunto de gente difícil, sin lugar a dudas. Yo creo que como autor, algún cariño les tengo a todos. Pero porque yo también soy como muy retorcido. Pero no, creo que es muy difícil no sentir cierto afecto por un personaje. Es como que uno se va encariñando de alguna forma. Pero no hay un bueno. No, sin lugar a dudas. No. En ese sentido es un libro bastante cínico. Nadie es bueno. Ni víctimas ni victimarios. Y sin embargo, todos tienen buenos motivos para construir al otro como lo construyen, ¿no? Los puntos de vista son muy interesantes, están muy trabajados, ¿no? Para casi todos hay una verdad, digamos, que varía mucho, digamos. No está tan bien cuestionada la idea de la verdad. Me parece importante eso, ¿no? En tiempos donde creemos que hay una verdad, para poner en duda, ¿no? Y entender que hay tantas verdades como versiones de una historia. Yo creo que hay distintos. Yo soy un ferviente, yo creo en la verdad objetiva. De hecho, a mí lo que me divierte mucho jugar en las novelas y leer sobre todo son novelas que tienen narradores poco fiables, que te dicen una cosa, pero que uno desconfía de si la versión del mundo que este personaje me está contando es la adecuada. Y la idea de un narrador poco fiable reposa en la idea de que hay una historia cierta. Si todos tuviéramos simplemente historia que contar, bueno, sería un empate. Bueno, vos ves tu perspectiva, yo tengo la tuya. Es cierto, puede ser, pero yo creo que detrás de eso hay una verdad objetiva indiscutible. Hay una verdad, diciendo de tu sentimiento. Perdón, no, estamos de acuerdo. Hay una verdad objetiva del acontecimiento. La verdad del hecho. Va a haber otra verdad, que es la verdad jurídica en un policial, digamos, si le corresponde. Pero hay otra verdad. No, lo que hay es como un empate de motivaciones, digamos. O sea, mi idea es, creo que en ninguna buena novela hay malos, ni buenos. O sea, si uno lee un libro y en el libro el protagonista, el héroe, no tiene un defecto, y bueno, en principio como personaje no es muy verosímil. Yo no conozco a nadie que no tenga un defecto. No conozco a nadie que no tenga alguna bajeza. Por lo general, toda la gente que me rodea es gente excelente. No quedó tan bien lo que dije. Pero a veces cuando uno conoce a alguien y piensa que es pura bondad, es probablemente porque no lo conoce lo suficiente. Todos tenemos nuestras miserias. Y lo mismo con los villanos. O sea, la gente aún la gente más terrible tiene sus facetitas de bondad. Pasa que algunas quedan sepultadas y uno ya directamente no resultan relevantes. A mí me pasó con el libro, que creo
yo decía que me pasaron estas dos cosas contradictorias, como querer avanzar y querer detenerme, porque es una gran novela, a mi modo de ver, pero sentí la necesidad imperiosa. Creo que hay, como cuando un libro es un gran libro, a mí me pasan dos cosas o tres. Primero esto, querer terminarlo y no querer terminarlo al mismo tiempo. La otra es la necesidad urgente de conversarlo con otras personas. Y que se banque una relectura. Digamos, son como un montón de parámetros que cuando tú y a mí me pasaron. Me acuerdo que yo la charlaba con vos la novela porque tuve la suerte. Pero te deja preguntas también, un buen libro, ¿no? ¿Vos te propusiste dejar determinadas preguntas planteadas o son las de cada autor que te va devolviendo, cada lector que te va devolviendo como preguntas distintas sobre lo mismo que vos escribiste? No, a ver, en principio son los estándares que tengo como lector, o sea que al momento de escribir yo me intento crear, o sea, me propongo crear algo parecido a lo que a mí me gusta leer. Entonces, mis objetivos son parecidos a los que tengo, a los que busco en un libro. No sé, me parece fundamental generar en el lector el deseo de leer. Yo no soy un cultor del libro que te cueste, no. Bueno, se te puede costar un libro, hay toda una discusión ahí, pero yo creo que el libro te tiene que generar deseo. Puede ser por la prosa, puede ser por la estructura, por lo que vos quieras. Pero un libro que está despreocupado por su lector, raro. O sea, tendrá que ser un clásico hoy, pero si llegó a ser un clásico hoy, probablemente por algo es. Entonces, eso por un lado. Y después, sobre la profundidad y los juegos, sí, para mí la relectura es esencial. Para mí cualquier libro que no soporte una relectura y probablemente no sea... Pero son muchos los que no soportan nada. No, seguro. Y al policial de enigma se lo acusa mucho eso. Una vez que uno resolvió el enigma, esta cosa del juego intelectual. O sea, supiste cómo termina, cómo se resuelve la adivinanza, ya no tiene más sentido esto. Si el policial de enigma fuera un puro enigma, probablemente no tendría sentido. Pero casi todos los buenos policiales clásicos, contemporáneos y clásicos, son más que un puro enigma. Siempre hay otra cosa, gracias. Vos obviamente no, para los que no lo conocen, Agustín es muy fanático del policial como lector también, muy defensor de la denominada literatura de género, digamos, de no considerar que el policial es un género menor, yo coincido, pero en el libro hay también un homenaje a la tesis del cuarto cerrado, al arquetipo del cuarto cerrado, a la tradición del cuarto cerrado. Me gustaría que hablaras un poco de eso para el que no conoce qué es la tradición del cuarto cerrado en literatura policial. A mí es un tema que me fascina. Un crimen en un cuarto cerrado, por las dudas, es un crimen que se comete en un cuarto cerrado por dentro. O sea, alguien aparece muerto, aparentemente asesinado, pero el cuarto está cerrado por dentro y no hay ningún tipo de abertura, ninguna ventana, ningún espacio por donde alguien pueda haber salido. Porque si uno encuentra un cadáver y al autor no hay problema, pero si se encuentra solo con el cadáver y el asesino no está ahí, hay algo inexplicable. Es atractivo el cuarto cerrado porque en principio es algo imposible. Si uno tiene un crimen, en principio el autor debería estar ahí. Y si no lo está, habría que encontrar una explicación. Yo juego con la idea de que la historia de los crímenes del cuarto cerrado, acá tal vez venga algún spoiler, no de mi libro, pero sí de otros, es una historia de engaños. Los cuartos nunca están realmente cerrados, si no, no se podría haber cometido el crimen. Lo que pasa es que se comete el crimen y luego de alguna forma se construye la apariencia de que el cuarto estaba cerrado. No sé, en spoilers de libros que ya se escribieron hace 200 años. En el cuento de Conan Doyle hay un agujero que permite que pase una víbora. El cuarto no estaba cerrado. Entonces yo juego con la idea, habrá que leer el libro para ver si funciona o no, de construir un crimen que verdaderamente se cometa dentro de un cuarto cerrado, sin ningún tipo de abertura. Pensaba hace poco, vos lo leíste, yo lo leí, muchos de ustedes seguramente leyeron Magnetizado, que es un libro de no ficción, donde un tipo en la primavera del 80 y algo mata a 4 taxistas en el transcurso de una semana, spoiler, y no, igual no se consigue, y no sabe por qué. Y todavía está detenido, a veces lo declaran sano, a veces insano. Y a los dos nos fascinó y a tanta gente le fascinó esa historia. ¿Por qué nos interesa tanto el tema de que alguien haya matado a repetición a alguien? ¿Por qué? Yo creo que no es necesaria la repetición, creo que nos fascina más. Uno solo. Pero sí, con uno solo ya genera interés. A ver, habría que tener un psicólogo, esto es Hablemos sin saber. Si me preguntas a mí, en principio, yo creo que forma parte de nuestro legado evolutivo. El ser humano ha matado, como ha amado y como ha hecho otras cosas hace miles y miles de años. Entonces es algo que está dentro nuestro.
cualquiera es un potencial asesino. De vuelta, comentario capaz que no políticamente correcto. El tema son las circunstancias. No sé, yo creo que es algo que nos genera interés. Nos genera interés como nos genera interés a veces, no todos, pero como mucha gente le genera interés un accidente. La gente que se queda mirando cuando un coche choca, cuando hay accidente de tráfico. No sé, son cosas que nos despiertan. Algo que latente tenemos, me parece. Sí. Y yo estoy bien, nunca maté a nadie. No, por ahora. Ficción. Me lleva a una pregunta, a una afirmación que hace Carlos Busquet, el autor de Magnetizado, que es: todos somos capaces de matar, basta que nos digan las palabras que gatillan eso que tenemos latente. Es una frase para mí hermosa, discutible, hermosa literariamente hablando, interesante. ¿Qué opinas? ¿Lo dice Carlos o lo dice el entrevistado? Me agarró la duda ahora. No, puede ser que lo diga Carlos. Porque viste que no habla mucho. Él es como un cronista invisible. Es buenísimo sobre el libro. Es buenísimo. Pero no importa, ya lo haya dicho que lo haya dicho. Con la afirmación. No sé, yo no me animaría a decir algo tan tajante. Yo sí diría que te sumaría a las palabras circunstancias. Pero sí puede haber circunstancias en las que cualquiera de nosotros haga algo que uno creería que no haría en otras cosas. Porque las circunstancias hacen al hombre. Yo soy yo por la experiencia de vida que tuve. Si dentro de 10 años mis circunstancias cambian radicalmente, probablemente yo soy otra persona. Hay un autor que nos gusta mucho a los dos y que creo que está presente de alguna manera, si es que no lo nombras. Sí, lo nombras, Ferdinand von Schirach. Yo no pensé que en la vida me iba a encontrar con otra persona que haya leído 2 libros que no se consiguen, que llaman Crímenes y Culpa, de un tipo que fue juez, 30 años. Fue abogado defensor, ¿En me Alemania? parece. El que es juez es el del lector. Schlink. Sí, y plantea hace una serie de cuentos en los que nunca coincide la verdad jurídica con la verdad histórica y con una verdad que es de otro tipo. Es decir, supongamos que hay una condena, ¿no? A alguien que mató en determinadas circunstancias. Bueno, el lector queda pensando que tendría que haber sido absuelto, más allá de que haya cometido ese crimen. Yo no sé cómo denominar esa verdad, lo hemos charlado, pero me parece hiper interesante. Y creo que a vos también. No, sí, es un tema que me interesa mucho. O sea, la idea sería, me meto un instante en el mundo del derecho, cualquier sentencia es un recorte de la realidad. Para poder entender un hecho, uno necesariamente tiene que hacer un recorte de qué es lo que me va a interesar y qué es lo que no. Entonces, lo que pasa es que de ese recorte a veces quedan cosas afuera que pueden ser relevantes. Muy relevantes. Claro. Sí. Tu libro para mí es muchos libros también. Vos podría leer la narración de un punto de vista entera, de la historia, del otro entera, y las notas al pie, casi por separado después, a modo de ejercicio incluso. Es muy fácil de leer y muy complejo de pensar, de imaginar y de ejecutar bien. ¿Cuánto tiempo tardaste en imaginarlo y en escribirlo luego? Lo imaginé relativamente rápido. O sea, yo tengo un método medio puntual, medio mío. No soy, viste, esta distinción entre escritores de mapa y escritores de brújula. El escritor que necesita tener todo el camino planificado antes de sentarse a escribir y el que tiene que tener una idea. Yo creo que yo tengo un mapa medio desdibujado. O sea, necesito tener una idea clara hacia dónde quiero ir y qué quiero hacer. O sea, que tengo un tiempo de unos meses desde que tengo la idea hasta que me largo a escribir. Pero no puedo empezar a escribir si tengo todo resuelto. Si tengo todo resuelto me aburro, me siento encorsetado. Entonces necesito tener ciertas cuestiones importantes sin resolver. Es un poco una apuesta, porque me puede pasar, me ha pasado de hecho, por suerte hasta ahora con Final Feliz, que llega un punto del libro que digo, bueno, es fantástico todo esto, hacia dónde va, cómo lo cierro. En este caso puntual, creo que sin entrar en territorio spoiler, tenía muy claro el fondo de la cuestión, cómo se resolvía el crimen, pero no tenían claro cómo el lector iba a tener esa información, cómo hacerle llegar a eso. Vieron que en el policial clásico siempre está el momento en donde Poirot o Holmes se siente y le explica a todo el mundo qué fue lo que pasó. Bueno, mi libro no tiene un detective, entonces tenía que encontrar un buen mecanismo para que el lector supiera qué es lo que había pasado.
Y lo encontré lavando los platos, una cosa fantástica. Lo encontré lavando los platos, que es maravilloso porque es la forma en la que Agatha Christie pensaba sus libros. ¿Lavando los platos? Sí, lavando los platos, sí. Habla bien que lave los platos. A mí, no, lo digo por eso. A mí me ayuda mucho pensar lavar los platos. Es un momento en donde uno no puede tener el teléfono en la mano, entonces estás obligado a que tu cerebro entre ese modo un poco más suelto y divague. Yendo a tu pregunta. Como para que lavando los platos te diste cuenta, digámonos un segundo, ¿cómo ibas a llegar Claro. a que el lector, digamos, tuviste una epifanía? Sí, acá Ariel siempre dice que lo solucioné de una forma magistral, porque estaba lavando los platos. Ahora sí, volviendo a tu pregunta original, que no te respondí, más o menos 1 mes y medio, 2 meses para pensar los contornos del libro, y desde que empecé a escribir hasta que lo terminé, 1 año, ponele. En pandemia. Es un libro de pandemia. No lo sé. A mí se me juntó la pandemia con el nacimiento de Sofía, que está por ahí, mi primera hija, corriendo por los pasillos. Así que era un tiempo complicado, sí, pero bueno, el insomnio también puede ser muy productivo. Sí, es cierto. No quiero entrar en territorio spoiler, pero sí hay algo que es fascinante en la trama del libro, es el famoso, de alguna manera, triángulo amoroso, ¿no? Que hay, digamos, una mujer y 2 hombres, y celos y traición. Y ahí me quedo, ¿no? ¿Qué te asesora? Pues es muy importante la protagonista femenina, y las mujeres, no todas, pero tienen maneras de comportarse, se visten de determinada manera, tienen determinada personalidad y qué sé yo. A mí me costaría mucho pensar y actuar como un hombre. Y entiendo y conozco a algunos escritores que tienen asesoramiento. Sergio Lin, que lo vi hace un rato por acá atrás, que tiene mucho asesoramiento para escribir como Verónica Rosenthal, y tiene 2 o 3 amigas que lo ayudan, y él les pregunta qué harías en determinadas circunstancias. ¿Vos cómo? Yo tengo muchísimo asesoramiento también. Mi esposa, que está sentada por ahí, lee y me dice, no, mira, esto una mujer nunca lo haría. O sea que sí, tengo ese filtro. También tengo una muy buena editora ahí, Andrea Leiva, que también cumple esa misma función. Es un desafío, es una apuesta. Yo sentí que mi libro necesitaba un personaje femenino, así que eso es una de las cosas que medio como que me llegó, y lo empecé en pensar a ella así, y no me preocupé demasiado. La verdad que no me preocupé demasiado, no sé, tal vez me tendría que haber preocupado más, pero entendí que fuera espontáneo. Lo que sí, dediqué un buen tiempo a pensarlo. A pensar la novela. ¿Alguien adivinó el final de tu círculo? ¿O alguien te dijo que había adivinado el final? La pregunta es cuándo, porque veo que pasa con el policial. Claro, pasa con el policial que yo creo que si alguien descubre qué es lo que sucedió páginas antes de que el autor lo devele, puede ser. Yo siento que es un final arruinado, y me ha pasado de algunos lectores que me han dicho, algunas páginas antes me imaginé que iba por ahí. No me pasó de... imaginé que iba por ahí. No me imaginé... Sí. No me pasó de alguien que lo haya empezado a leer y haya notado la solución. Yo igual quise jugar una apuesta fuerte en ese mismo, no es un decálogo, con esos 6 mandamientos de Borges sobre el buen policial. Uno que sí me gusta mucho es que el buen policial de Enigma, entre menos personajes tiene, mejor. Porque claro, es muy fácil engañar al lector si vos ponés 500 personajes. Va a ser difícil que recuerde cada uno. En cambio, entre menos personajes tiene un libro, bueno, más alta es la apuesta de que no te descubran las cartas. Y yo intenté hacer un libro con pocos personajes. Sí, no sé si lo agrega Guillermo Martínez o quién en alguno de los decálogos sobre policial, que es el asesino no puede ser el mayordomo. Que está bueno. No puede ser un personaje menor tampoco, tiene que ser de los importantes. Tiene que ser un personaje importante, claro. Sí. No puede ser un personaje que haya aparecido después de la mitad, también. Mira, esa es muy buena. Eso no sabía. Una regla. No te lo adivinó nadie, entonces... No sé, capaz que mucho sería muy cruel decirle muy bueno tu libro, me di cuenta de la solución en las primeras páginas. No, eso sí, pero no creo. La verdad es que eso no creo. Sí, lo que ocurre es que por momentos estás tan interesado en la trama que por ahí te olvidas de pensar, ¿no? ¿Quién fue? ¿Eso está buscado también? Sí, ahí yo creo que el trabajo del autor es un poco como el trabajo de un ilusionista. O sea, la idea es que el lector no pueda pararse a pensar y a razonar. De hecho, igualmente como lector es muy aburrido, ¿no?
cortar el libro, sentarse y ver si uno es más inteligente que A mí no me gusta esa manera de leer. Pero uno lee, yo tampoco leo así. Uno lee, igualmente va creando hipótesis. Y a veces para, porque la vida para y uno no puede seguir leyendo porque tiene que trabajar o hacer otra cosa, y la mente sigue maquinando. Pero, no, sí, mi idea era que la trama avanzara a una buena velocidad, cosa de ir llevándola al lector, y dándole información, y bueno, después quedará en cada lector. Cada vez estoy más convencida que los magos, como los escritores de policiales, si son buenos, son grandes manipuladores. En un sentido positivo, digamos, no en la vida. Vos escuchás manipulador en la vida y decís, mejor me alejo, pero en una trama es clave. Sí, sin lugar a dudas, sobre todo en el policial clásico. Es como que el contrato de lectura del policial clásico es opuesto al contrato de lectura tradicional. El lector no se tiene que esperar transparencia. Esto conoce también es Borges, ¿no? Borges dice que el lector de policiales es un lector desconfiado. Que si lee el Quijote, cuando dice en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, dice, bueno, pero ¿por qué no te quieres acordar? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué me están ocultando? Como un lector paranoico. Paranoico, ayer decías que, claro, el buen lector de policiales es paranoico, y es cierto. Si vos tuvieras, vamos a tratar de mezclar el cuarto cerrado. Supongamos que alguien te encierra vos en un cuarto, ojalá no te pase, te abre para pasarte comida, digamos, tenés solo la posibilidad de leer, no puedes hacer otra cosa, no puedes escribir, no puedes recibir visitas, no tenés contacto humano, tenés que pasar ese mes porque está en juego tu vida, tenés que aguantar. Y te dicen, llévate 3 novelas policiales de todos los tiempos. Elegí. Qué difícil. Tengo 10 minutos para pensarlo. Se te va el lector. No, si me tuviera creo que me llevaría. ¿Vos llevar una colección de cuentos policiales de Borges? Sí. ¿Cierro? Sí. Emma Suns, La muerte y la brújula. Sí, pero con 3 cuentos te arreglás. No, una colección de cuentos Una policiales. colección de. Me llevo ficciones, de Borges, que con eso tengo unos cuentos policiales. Me llevaría un libro de una escritora irlandesa que me gusta mucho, que se llama Tana French, que son unos policiales increíbles y aparte son muy largos, o sea que tendría ahí como para leer durante el mes. Tana French es una escritora maravillosa, se está empezando a traducir acá, así que si alguien está buscando buenos policiales, vayan a buscar a Tana French. Tana French, sí. Y me llevaría probablemente algún libro de Agatha Christie. Creo que me llevaría 10 negritos, porque es un libro con el que tengo un vínculo afectivo, lo podría leer 10.000 veces. 10 negritos o 10 indiecitos, dependiendo la traducción, porque es un libro en donde Christie hace un truco que es maravilloso. Para mí son los mejores trucos de la historia de la literatura policial. Que le roban una vez al año. Que le roban una vez al año, sin lugar a dudas. Sí. ¿Por qué escribís? ¿Por qué escribo? A ver, por varios motivos. En principio porque siento la necesidad de hacerlo. Es un poco como una compulsión. Casi que no podrías no hacerlo. Sí, creo que es algo que viene de la lectura. Uno lee todo el tiempo y llega un momento que es como que uno quiere participar de eso mismo que te causa tanta placer. Yo quiero crear esto también. Hay una anécdota buenísima de Piglia, que cuenta Piglia en el programa que hacía en Canal Encuentro, creo que era las clases sobre Borges, que él dice, yo siempre creí que era falsa, sigo creyendo que es falsa, esta anécdota igual es buenísima. Es un lector de policial. Claro, soy lector paranoico. Que Piglia dice algo así como que lo conoció a Borges, era jovencito Piglia, aparte supuestamente tenía 17, 18 años, que lo conoció a Borges, lo entrevistó y después de los elogios de la ocasión, le dijo, a mí me gusta mucho su cuento La forma de la espada, pero me parece que el final tiene un defecto, que el final está sobreexplicado, que el lector se puede dar cuenta quién es el traidor sin necesidad de que usted se lo aclare. Y dice Piglia que Borges le respondió, así que usted también escribe. Es buenísima. Yo elijo creer. No, puede ser. Me choca mucho alguien hablando con Borges y criticando en su primer encuentro diciéndole es una gran personalidad. Pero bueno, más allá de eso, más allá de si es cierto o no la anécdota, hablan de cómo se construye un lector. Alguien que al leer se empieza a preguntar cómo funciona esto, por qué funciona esto, cómo podría ser mejor esto, es alguien que ya está empezando a pensar como escritor. Está mirando detrás del truco, esto me emociona, bueno, ¿por qué me emociona esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué se hizo? Esa es la mirada del escritor que para mí nace de la lectura. Ese es el primer motivo, necesidad, ganas de hacerlo. Un poco como los conejitos de Cortázar en la carta de una señora en París. Después otros motivos, o sea, me viene a la cabeza, es bastante terapéutico escribir. Yo soy de obsesionarme con temas, con ideas, con problemas,
Y escribir es una muy buena forma de ordenar el caos que tienes en la cabeza. Y después es jugar a ser Dios, ¿no? O sea, esta suena medio grandilocuente. Es lo que más me gusta. Es jugar a ser Dios, sos Dios. Hay algo de eso. Algo muy loco. Sí, el micrófono. Te paso si no. No sé. Estamos